Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahí en el libro de Romanos vamos a abrir nuestra Biblia, capítulo número 4. Y con su vista le voy a leer del 1 al 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Nuestro Padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, de gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Amén. Tome su lugar, hermanos. Creer en aquel que justifica al impío. Amén. Bueno, empezando con lo que es este capítulo, hermanos, empezamos con algo importante. Y es una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Por qué, hermanos? Hace esa pregunta. ¿Qué pues diremos? Dice el versículo número 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, todo lo que hacía Abraham, tiene de qué gloriarse, dice la Biblia. Pero, ¿se va a gloriar él? No para Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y Pablo hace una pregunta. ¿Qué dice la Escritura? Quiere decir que Pablo, hermanos, dentro de todo lo que tenía a la mano, siempre le daba el peso a lo que era la Escritura. Usted puede estar en su casa y puede tener miles de libros, pero usted le tiene que dar peso a la palabra de Dios. ¿Sí? Así tenga los mejores autores, aún de la Biblia debe de ser su principal guía. Amén. Su principal guía. Así que Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las cosas que él hacía, pues bueno, se puede gloriar, pero no para Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen las Escrituras? Y las Escrituras dicen, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hay algo importante aquí. Abraham creyó a Dios y esto se tomó como justicia. Aquí vaya poniendo mucha atención a lo que está la Biblia enseñándonos y a lo que usted, si lo sabe, gloria a Dios, lo va a reconfirmar, y si no lo sabe, lo va a aprender. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué dice eso? Abraham tenía, hermanos, una fe en Dios, es decir, mantuvo una lealtad ante Dios. Fue devoto. Y abrió un vínculo con Dios que todo lo que Jehová le hablaba y le decía, él lo creía. Nada más quiero que ponga mucha atención. Abraham estaba en la carne, como usted y yo. ¿Sí? Abraham estaba en la carne como usted y yo, pero aún así, Abraham le creyó a Dios. Ahí es donde quiero que usted vaya viendo lo que la Biblia le dice. Abraham, como le dije ahorita, mantuvo lealtad con Dios. Abrió un vínculo con él muy afectivo con Dios, porque todas las promesas que Jehová le daba a Abraham, él le creía aunque no lo viera. Pero le creía que lo iba a hacer. Amén. Y otra vez voy a hacer mucho énfasis. Él estaba en la carne. Amén. La comunicación que había en el libro del Génesis, acuérdese que era Dios con el hombre. ¿Sí? Adán, ¿dónde estás? Directo con el hombre.
Caín, ¿dónde está tu hermano? Directo con el hombre. Y así sucesivamente, Génesis habla que Jehová hablaba directamente con el hombre. ¿Y el hombre cómo estaba? En la carnalidad, ¿sí? En la carne. Entonces, Abraham en la carne le creyó a Dios y eso Dios lo tomó como justicia. ¿Qué le creyó? Todas las promesas de las cuales Dios le anunciaba. Y eso se lo tomó como justicia. Así que, hermanos, quiero que vaya conmigo para ver un pasaje de esto en el libro de Génesis y no pierda Romanos. Génesis, hermano, vayamos. Génesis capítulo número 12. Le voy a leer lo que dice del versículo 1 en delante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese bien, contacto, como estamos diciendo, Jehová con el hombre. Y le dijo un mensaje a Abraham. Entonces, versículo número 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Número 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, hermano, ahí no me dice todavía mucho. Ahora sí, ¿quiere ver el resultado? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, hermanos, versículo número 8. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Abraham, hermanos, escuchaba la voz de Jehová y le creía lo que le prometía a Jehová. Le dijo bien claro que le iba a dar por heredad una tierra. Le dijo dónde. Pero acuérdese que en ese tiempo no tenían algo tan fácil como para identificar pues cuál ruta agarrar, por cuál camino agarrar. Era muy complicado. Y solamente en ese tiempo tenían sus limitaciones para darse cuenta cómo caminar y por dónde ir. Todo lo que es la parte natural de la creación de Dios es lo que ellos, por lo cual se basaban. Pero hoy en día, ¿sí? Hoy en día, si tú haces alguna investigación de alguna dirección que te dan, pues muy fácil te vas a Google Maps y Google Maps te da por dónde llegar. Amén. Y ya no necesitas preguntar. Entonces, a Abraham, hermanos, le creyó a Dios y salió de su casa sin saber a dónde iba. Pero le creyó a Dios. Abraham estaba en la carne. Amén. Sigue el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, hermanos, dentro de lo que le creía a Dios, él esperaba la ciudad con fundamentos, donde el arquitecto tenía que ser Dios. Cuando uno no tiene hogar, hermanos, uno busca su hogar. Y cuando lo empieza a buscar, necesita pedir muchas recomendaciones. Dime a qué colonia me voy. Dime a qué municipio me voy a vivir. Y mucha gente, llegando a ese municipio, llegando a esa colonia, hay mucha gente que pregunta, ¿y qué arquitecto lo hizo? ¿Cuál es la constructora con menos defectos y errores? ¿Cuáles son los que tienen mejor calidad?
como constructoras y arquitectos. No, pues fulana. Quiero ir a vivir ahí. Abraham, hermano, le creyó a Dios, pero en realidad él estaba esperando esa ciudad con fundamentos donde el arquitecto era Dios, por lo que Dios le anunciaba directamente a Abraham. Amén. Así que sigue diciendo, versículo número 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Estaban conociendo un Dios fiel. ¿Ya les había demostrado Dios que era fiel? No, ellos estaban creyendo todavía. Porque acuérdense que cuando se aparecen estos varones de Dios con Abraham y le dicen, Jehová ha dicho así, que tu esposa Sara en tanto tiempo concebirá un hijo. Sara estaba allá en la tienda. ¿Sí? ¿Y qué hizo Sara? Gloria al Señor. No, se rió a carcajadas. ¿Cómo una mujer de tanta edad, ya sin fuerzas, va a poder hacer eso? Pero aquí vemos en Hebreos, cuando ya Sara ve esto, dice, por la fe también de la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo prometía. Otra vez, palabra creyó que era fiel. ¿Quién? El que estaba prometiendo. Hasta donde vamos del capítulo, una cosa le puedo decir. Ellos estaban conociendo a Jehová en realidad. Porque aún sin verle, aún todavía sin muchas demostraciones, ¿sí? Porque no tenían el hijo, porque apenas estaban saliendo y con rumbo desconocido, estaban creyéndole a Dios. No estaba la Biblia todavía, no había leyes todavía, no había estatutos, más los que Jehová directamente hablaba con el hombre. Pero era directo al hombre. Así es que no había un intermediario, sino era Dios y el hombre. Así que Abraham por eso se le tiene remarcado como el padre de la fe, porque él le creyó sin todas las cosas que hoy tú y yo vivimos, y aún así tenemos dificultad de creerle. Porque estamos aquí, como les he dicho, pero muchas cabezas y cerebros y corazones no están aquí, porque tienen alguna preocupación. O porque tiene una preocupación para mañana, o porque algo les espera ahorita a la 1 en la casa, o a las 2, o a las 3, o a las 4, o en la noche. ¿Sí? Hay una preocupación, y esa preocupación la hace el mayor como un Dios, porque eso es lo que los distrae, eso es lo que los separa del Señor. Abraham, por eso se le tiene identificado como padre de la fe. Amén. Entonces, fíjese, vamos aquí donde ahora habla de Sara. Creyó, vio que era fiel el que lo estaba prometiendo. Le creyó de una manera, hermanos, ciega. Y lo vamos a ver, versículo número 12. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba en la orilla del mar. Aquí habla, hermanos, cuando Dios le dijo, cuenta las estrellas. Si las puedes contar todas estas, todas esas tus herencia, todos esos van a ser tus herederos. Por eso dice aquí, vino ese niño como si se hubiera bajado esa estrella muerta y le dio vida. ¿Quién lo pudo hacer nada más?
Pues Dios. ¿Quién lo puede seguir haciendo y lo sigue haciendo? Dios. Sigue bajando del cielo, ahí donde hay mucha estéril, y Dios sigue poniendo niños, nuevos nacimientos. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Sigo hablando, versículo número 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Abraham, hermano, le siguió, y Sara, a pesar de su edad. Pero dice la Biblia que muchas de esas cosas ellos no alcanzaron a ver. ¿Pero se desanimaron? No, siguieron creyendo, porque sabían que era un Dios fiel y sabían que el que lo prometía era Dios. Por eso le creían. Amén, en lo que estaba haciendo. Entonces, hermano, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por esto que les estaba anotando aquí. Porque ellos esperaban la ciudad con los fundamentos donde el arquitecto es Dios. ¿Dónde es esto? Dijo Jesús, voy a ir allá a hacer moradas para ustedes. ¿Sí? Pero tienen que cuidar todo esto. Mucha gente, hermanos, incluyendo creyentes o que se llaman de ser creyentes, su arquitectura aquí está en la tierra. Porque se les da otro evangelio diciéndole que aquí es donde van a ser prosperados. Aquí es donde van a ser alguien en la tierra. Y como le decía ayer a los jóvenes, es que tú vas a brillar aquí en la tierra. Y no dejan que Dios sea el que brille. Porque dice la palabra de Dios en San Juan que Él es la luz del mundo. Y los evangelios que se están moviendo es, no, tú eres la luz y no hay otro más de la luz. Tú sé lo que tú, tomando la palabra, tú debes de ser. Amén. Entonces, ellos murieron porque estaban esperando esto. Y murieron creyendo, animándose, porque ellos seguían animados, sabiendo que esto pronto lo iban a recibir. Y el creyente, hermano, que busca esto, y cuando se deja ver el creyente a veces, por las distancias o porque están en otros lugares, a veces te dicen, hermano Salvador, bueno, pues que Dios me lo bendiga, que si no lo veo otra vez, que lo vea en el cielo. Todos los que son hijos de Dios deben de estar esperando esto. Una ciudad con fundamentos, donde el arquitecto sea Dios. O sea, que Él sea nuestro constructor de ese lugar. Y la Biblia me dice dónde va a ser este lugar. Pero la Biblia me dice que ese día va a llegar cuando Él venga. Pero también la Biblia me dice que para cuando yo pueda tener ese encuentro, yo necesito estar preparado. ¿Y cómo voy a estar preparado? Con el manual que me va a estar guiando día tras día. El manual que me va a estar diciendo cómo debo de caminar en el Señor. Y en la mañana hablábamos, hay sentimientos. Es que, hermano, ¿cómo puedo dejar yo solo a mi familia? Y como le dije a mi hermana, la salvación no es familiar, ni es grupal. Te quedas tú, si quedan todos. Tú no decides seguir a Cristo, te quedas tú y todos los que te sigan. Por lo que tú quieras. Es por eso que este día, hermanos, nosotros tenemos que atesorar la palabra de lo que nos está mostrando, cómo tenemos que creer en Dios, porque tenemos que conocerle. Mientras tú no conozcas a Dios, hermano, vas a venir a la iglesia como cualquier otro.
Y vas a estar haciendo un religioso como todos los que van a otra iglesia idólatra que tenemos en México y solamente decir, y están preparados para irse a misa. Pero después sale otra persona y vuelven a hacer lo mismo otra vez. En la iglesia en Cristo, hermanos, también hay mucha gente así. No, pues es que es domingo, voy a ir a la iglesia. Pero se acaba el culto y vuelven a hacer los mismos otra vez. ¿Sí? Volvemos a hacer los mismos y eso, hermanos, es no creerle. ¿Sí? No creerle. Porque yo estoy diciendo con mi actitud, Él no es fiel, no me cumple nada. Y estoy haciendo menos a Dios en mi vida por mi actitud, por mi forma de vivir y por mis comportamientos allá en la tierra, no en la iglesia. Aquí todos estamos bonitos, allá en la tierra, allá afuera, hermanos. ¿Sí? Allá afuera. Entonces, Abraham, hermanos, como sigo leyendo aquí en el versículo número 14, dice, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha dicho, hermanos, desde que iniciamos en el camino de Dios, nosotros tenemos una ciudad en el cielo. Nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Así es que tú tienes que buscar esa patria que está en los cielos. Amén. Que está en los cielos. Entonces, yo no puedo estar con mi corazón, hermano, y mi mente atesorando cosas en la tierra, porque eso van a distraerme de buscar esta ciudad que es de fundamentos y que nuestro arquitecto es Dios. Al rato va a llegar un pensamiento a usted de decirle, oh, hermano, nos vemos en el cielo. ¿El cielo para qué? Pues aquí estoy bien, aquí en la tierra, aquí estoy edificando cosas, aquí estoy creciendo yo, construyendo. ¿Por qué en el cielo? Aquí estoy bien. Amén. Entonces, pero es hacer opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pues claro. Imagínense que Abraham haya estado pensando, es que Dios me sacó de mi ciudad, pero me va a mandar otra vez a mi lugar de origen. Pues eso siempre le iba a hacer a retroceder en el pasado. Siempre. Y eso en mucho pueblo de Dios sucede, hermanos. Retroceder en el pasado. Es que yo me acuerdo. No se acuerde ya. Dios le hizo una nueva persona y siga sobre ese camino que es una nueva persona. Pero es que usted no sabe. Dios es fiel. Porque Él lo ha prometido. Pero es que dime quién es Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Y te creó a ti y a mí. Pero es tan poderoso, pues nomás dime. ¿Ves todos los animalitos? Dime si no es poder eso. Dime si no es poder, ¿cómo nos hizo? Si para ti eso no es poder, entonces ¿qué es poder para ti? Pero en realidad es tan grande, pues imagínate, dice la Biblia, que en todo el universo estaba desordenado. Toda la tierra estaba desordenada. Dice, el Espíritu de Dios se paseaba. Y vio que todo estaba desordenado. ¿Qué hizo? Empezó a ordenar todo. Dime si eso no es poder. Dime si eso no lo puedo creer. Pues sí, hay mucha gente que puede decir, es que no lo creo. ¿Sí? No lo creo. La ciencia me tiene otra explicación. Denigramos la palabra porque la palabra no es esencial para mi vida. La palabra tiene que ser la esencial para mi vida, para todo caso, para toda situación. Así que sigue diciendo, versículo número 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es la que Abraham quería, una ciudad con fundamentos, donde Dios
fuese el arquitecto. Es difícil, hermano, creer la palabra porque hay algo más que te está absorbiendo. Eso algo más tienes que llevárselo a Dios. Abraham se le dio una enseñanza que tenía que alejarse de su padre, de su tierra, de su familia, porque el Señor iba a trabajar con él. El Señor, hermano, cuando nos habla a servirle a Dios, Dios no quiere que nada nos distraiga. Nada, hermanos. Nada. Y a veces hay necesidades que Dios, si uno le hace caso a Dios, nos lleva a pasar por procesos que necesitan ser en mi vida o en su vida para procesarnos a llegar a decir, sí, Dios, eres fiel, te creo. Y cuando tú vas a dar un paso de fe, porque estás creyendo esto, pero si llegan otra voz y te detienen de la mano, oye, no, espérate, es que no lo puedes dar así. ¿Y qué tal si no? Y como en la mañana, ¿verdad? Se pone a dudar. Aún así sea varón de Dios. Porque le igualan el mensaje. Te igualan el mensaje. Y te lo ponen casi igualito. Solamente le cambian algunas palabras. Y se presentan tal cuales también. Y para cuando tú claudica tu espíritu y no demandas una ayuda al espíritu y claudicas, ya estás del otro lado. Preocupado. Estresado. Y la gloria de Dios que estaba ahí, la fuiste haciendo a un lado. Si estabas gozoso porque ibas a ir a la iglesia, se empieza a apagar todo. Sigo leyendo versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su primer hijo, hermanos. Tenemos un mensaje, hermanos. Una instrucción. Porque van a venir unas acciones y vamos a ver un resultado. Pero hay una necesidad antes del mensaje. Así que mire bien, Abraham y Sara tenían una necesidad. Allá por el capítulo 15 de Génesis, no podían tener hijos, herederos. Y Sara tenía una muchacha egipcia y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Allégate a ella para ver si por medio de ella podemos tener herederos. ¿Qué estaba haciendo Sara en ese momento de esa necesidad? Le entró una ansiedad, le entró una desesperación, porque ellos estaban creciendo y no miraban los herederos que Jehová ya les había dicho. Y eso nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa necesidad, hermanos, vino un mensaje. ¿Sí? El mensaje me dice una instrucción. Y cuando Dios habla a Abraham y le dice, va, que cuente las estrellas, le dice que va a ser padre de toda esa gente, todos ellos van a ser herederos. Dice, si lo alcanzas a contar, bueno, pues sabrás cuántos herederos vas a tener. Que le dice, será imposible. O como dice en este pasaje, como todos los granos de la arena del mar. Imposible contarlos. Pero le dijo, así será tu descendencia. Entonces imagínese usted con su pareja pensar y decir, bueno, Señor ya nos dijo esto. Y de pronto llegan los varones de Dios y le dicen, pronto vas a tener un hijo. Se ríe, pero después le cree y después se empiezan a preparar, ¿sí? Pero ya había pasado lo de Agar. Entonces, se empiezan a preparar, nace el hijo y viene otro proceso más para Abraham. Y le dice, tráeme a tu hijo.
y sacrifícalo para mí. En este tiempo, hermanos, podemos creer muchas cosas. Y como dice aquí, para Abraham podría haber sido absurdo. ¿Cómo que Dios me está pidiendo que lo mate? Cuando me estaba diciendo hace un tiempo atrás que yo no siquiera pude contar las estrellas, no pude llegar a contarlas. Ahora que ya tengo un hijo y que su promesa me dijo que iba a tener el hijo, luego su promesa me está diciendo que de aquí van a salir más todavía. Pero ahora me está diciendo que se lo lleve y se lo entregue en un sacrificio. Eso viene a todos nosotros, hermanos. Esas otras voces. Pero la palabra de Dios, la acción que hizo Abraham, otra vez, fue creerle. Sí, dentro de su corazón estaba la lucha, como tenemos nuestras luchas todos día tras día. Pero sabía que Dios era fiel porque el que lo prometía era Dios. Y era mayor que todas las cosas. Mayor que todas las situaciones, hermano, por haber en la tierra. Mayor. Conocía a Dios. Así que su creerle a Dios era mayor. Y solamente obedeció. Le dice el muchacho, consigue lo necesario para hacer un altar, para un sacrificio. El muchacho con la misma actitud del mismo corazón de Abraham. Claro, padre. Y empezó a recoger todo lo que tenía, todos los utensilios que necesitaban para ese sacrificio, sin saber que él era el sacrificado. Abraham, como usted y yo, podemos ver que nuestra bendición de promesa que teníamos se nos está yendo. Abraham podía estar viendo que esa herencia se le estaba yendo, porque sabía que ya le estaba preparando un altar para darle muerte. Y no quedó ahí, sino que dice la palabra que todavía preparó el altar, amarró al muchacho, lo subió todavía arriba, y el muchacho, sí, papá. Pero había una pregunta que siempre hacía el muchacho: ¿dónde está el animalito que vas a sacrificar? Y él decía, Dios va a proveer. Solo deja que te amarre, ¿verdad? Y deja que te suba al altar. Y él obediente. Pero dentro de su corazón, hermano, como ser humano, y como usted y yo lo vivimos hoy en día, está la guerra dentro de nosotros, haciéndonos meditar si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Abraham estaba viendo cómo se le iba a su heredero, cómo estaba a punto de perder su heredero, y con él todo el sueño de lo que Dios le había dado. Todo. Y poder venir muchos pensamientos a él a decirle, ¿viste que no es cierto? Solamente fue un sueño lo que viste en las estrellas, que las contaras. ¿Viste que no es cierto? Las promesas son de tus pensamientos lo que oyes. Porque eso es lo que hace el diablo. Dentro de una necesidad también va y ataca. ¿Sí? Así que el mensaje estaba, la instrucción se dio, venían las acciones por medio de Isaac, pero Isaac ya se estaba yendo al sacrificio. Ya se estaba yendo. Él seguía obedeciendo todavía. Y la Biblia explica que ya a punto de hacer el sacrificio, Jehová le llama muy fuerte. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Pues lo que me mandaste. Le dijo, pues es que allá está el animalito. Y voltea a ver el animalito. Y le da gracias a Dios. Y ahora sí su hijo le ayuda a hacer ese altar. ¿Ve el grande poder de Dios? En medio, hasta en el último minuto. ¿Pero qué hacía Abraham? Creerle. ¿Qué hizo Sara? Creerle. Tienes que creer la palabra. Tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 19. 19.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aún Isaac, estando a punto de morir, lo volvió a levantar. ¿Y quién lo puede hacer nada más? Otra vez, Dios. ¿Sí? Dios. Vayámonos al capítulo de Romanos, capítulo 4. Amén. La palabra de Dios, hermano, acerca de la fe, por eso lo que estábamos leyendo, el versículo número 5, mas al que no obra, dice, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso el tema, hermanos, es creer en aquel que justifica al impío. ¿Cuántos de nosotros podemos creer eso? La fe salvadora, hermanos, del creyente, se le toma en cuenta como justicia en lo que respecta a su efecto. Pablo, hermanos, anuncia, por justicia le fue contada a Abraham su fe. Así que la fe del creyente, lo que se toma en cuenta como justicia, porque él creyó como Abraham. Por eso se hace esa referencia. El tomar en cuenta la fe del creyente como justicia no es únicamente el resultado de la fe o la entrega a Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se menciona esto? David y Pablo, hermanos, entendieron que la fe se toma en cuenta por justicia, incluyendo el perdón de pecados. ¿Por qué? San Juan 3:16 dice que entregó a su Hijo unigénito por amor. Versículo 17 dice, para que Él vino, para que nadie se pierda, sino todos vinieran al arrepentimiento, todos fueran salvos, todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos eran salvos. ¿Qué tenían que hacer? Otra vez, creer solamente. Pero el creer, hermanos, es poner la fe en Dios, creyendo en lo que Él puede hacer. Todas las promesas que la Biblia nos anuncia a ti y a mí, tienes que creerlo. Y no lo vas a creer porque le pasó a la hermana Carmiña. No, tienes que creerlo porque te está hablando a ti Dios. No porque le pasó a Marta, te está hablando a ti. A Marta ya le habló, a ti te está hablando ahora. Acuérdese, la palabra de Dios es individual. La palabra de Dios por eso habla que la salvación es para el que cree. No hacer como los niños o como los jóvenes, ¿va? Que dicen, ¿y eres creyente? Sí. ¿Estás seguro que eres creyente? Bueno, es que mi mamá es cristiana. Yo creo que yo también. ¿Sí? O como cuando estábamos en la iglesia católica. Oye, ¿y tú qué eres? ¿Católico? ¿Y vas? No. Entonces, ¿por qué es que eres católico? Pues porque la familia es católica. ¿Sí? Y en la vida en Cristo mucha gente hace lo mismo, muchos jóvenes. ¿Eres creyente? Sí, somos de una familia creyente. ¿Vas a la iglesia? No, pero mi familia sí va. Pero soy creyente. Pero es por decir, porque no le cree a Dios. Él lo hace a su estilo. Así que, hermanos, David y Pablo entendieron que la fe se tomó como justicia, pero también incluía el perdón de pecados, o sea, la salvación, ese regalo que Dios nos dio, el reconciliarnos con Dios, ese precioso regalo del cual Dios nos habla para que todos fuesen salvos, viniendo al arrepentimiento de Dios. Pero mucha gente, hermanos, piensa, porque le digo, cuando muchas iglesias empiezan a escuchar donde Dios se está moviendo en una iglesia y les está mostrando su palabra y la iglesia puede entender lo que la palabra dice, empiezan a copiar ciertas palabras, ¿sí? Antes usted no podía escuchar a un católico que dijera hermano. Ahora te dice hermano. Antes ellos no decían Dios te bendiga y te guarde. No. Decían que la Virgen te guarde y que la Virgen te ayude.
ahora han cambiado. Que Dios te bendiga, hermano. Y tú te dices, caray, ya estaré yendo a una iglesia. Después que vino, aleluya, va a cantar cantos también, cuando no los cantaba. A hablar del Espíritu Santo cuando no lo hacía. A usar la Biblia cuando jamás la usaba. Y empieza a copiarse muchas cosas, hermano. ¿Sí? Entonces, pero nunca va a ser igual lo que la palabra de Dios tiene instrucción para nuestra vida y que nosotros la creamos y que la empecemos a vivir como Abraham lo estaba haciendo. Por eso te digo, cuando tú vienes al punto de reunión, vienes con toda la disposición a aprender de Dios. Con toda la disposición a adorar a Dios. Porque es el punto de reunión. Acuérdese que al pueblo judío se le enseñó que era un lugar sagrado. No era un lugar para estar distraído, no era un lugar para dormir, no era un lugar para descansar, no era para un lugar donde me distrajera viendo a los hermanos cómo vienen. No, era un punto de reunión para con Dios. Y el lugar era sagrado y tenías que darle ese respeto. No era un punto de juegos, ¿sí? Era un punto de reunión, ¿sí? Y créame, la iglesia se contamina cuando nosotros mismos, hermanos, permitimos que se contamine. Y hablo desde la primer persona, que son los papás de los hijos, los papás de los jóvenes, los mismos papás. ¿De qué importancia le dan al lugar de la casa de Dios? Ellos le daban un lugar a Dios, que le creían. Y aún así, estando a punto de llevar a su hijo al sacrificio, le siguieron siendo obedientes. Hasta el último momento que iba a suceder, mismo Jehová le dijo, ¿qué vas a hacer si allá está el cordero? Nosotros, hermanos, luchamos y luchamos por esto. Yo no sé qué traemos de enseñanzas que a veces no podemos sacar de nuestro corazón, y me incluyo. No podemos sacar de nuestro corazón, no podemos despejar de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Versículo número 16 del capítulo 4 dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Hablaba acerca de Abraham en la carne. ¿Dónde nos habla esto? Versículo número 12. Y Padre de la circuncisión. Acuérdese que al pueblo de Dios lo circuncidaban como un sello diciendo, este es mi pueblo. ¿Sí? Abraham le creyó a Dios todavía sin ser circuncidado. Era incircunciso. Por eso le puse aquí la marca de en la carne. Cuando viene la parte de la señalización de la incircuncisión, ahora dice la Biblia, bueno, ahora, como padre de los circuncisos, así también es padre de los que no lo son. O sea, es padre de todos. ¿Sí? Por eso en el versículo 16, hermanos, a veces nosotros luchamos con esta condición de las enseñanzas que nos han dejado. A veces nos dicen, solamente tú crees en el Señor. Y tú dices, ok, voy a creer, porque me enseñaron en la iglesia que el yo creer a Dios, pues voy a tener justificación para Dios. Y eso se me va a tomar como justicia, o sea, como bien visto para Dios. Y por eso parte, voy a tener salvación. ¿Y qué más? Bueno, y ya pues voy a seguir viviendo como yo quiero. Y no es así. Dios tiene estatutos, normas en la Biblia que nosotros debemos de seguir en base a esto que estamos mencionando.
a que tú primero le creas a Dios. Y al creerle tú a Dios, bajo su misericordia y bajo su gracia, ahora sí eres justificado con Dios, para que se te tome por justicia. Y vas a empezar a caminar bajo la palabra de Dios. Amén. Pero hay gente que enseña esto, hermanos, por lo tanto, eso no se toma como que así es. Porque muchos le dicen, y le digo porque eso lo vivimos muy a diario, viene la Semana Santa y la Iglesia Católica y tus compañeros católicos te dicen, híjoles, no hombre, ya estoy desesperado, ya quiero que llegue el miércoles de ceniza, ya necesito ir a confesarme este año. Necesito confesar mis pecados mortales, mis pecados 1/2 y 1/3, también, porque tenemos ciertas condiciones. Y estoy desesperado por llegar a ese miércoles de ceniza. ¿Sí? Y a veces el creyente, pues también así como que no muy estudiado de la Biblia, le dice, oye, ¿y a poco ya te sabes los mandamientos? Y él te dice, pero que si cantados me lo sé. ¿Sí? Porque lo agarran como letra. Y le digo otra vez hoy te pueden decir, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu caramba, ¿cuándo se hizo creyente? Pero no lo es. Solamente copian. Entonces, la gente, hermano, piensa que solamente conseguir la ley puedes alcanzar todo esto. Y no es así. A Moisés se le dio una ley. Una ley se le dio a Moisés. Y le dijo, todos se tienen que regir bajo esta ley. Y el que no, vas a hacer esto. Pero tanto cometía la falta el que moría por la ley, como los que mataban por la ley. ¿Sí? En la historia del mundo, hermanos, se han peleado por Cristo. Están los cristeros. Está la época de los cruzados, que peleaban por el Vaticano o por el Papa, que los conducía a la guerra y a la matanza, por los sacramentos que tenían que ir a la iglesia o la ciudad de Jerusalén y traérselos ellos porque tenían que ser de ellos. Pero siempre decían, por Dios, peleamos por Dios. Y en México decían, por Cristo. Y era una matanza. Entonces, hermanos, piensan o enseñaron diciendo, solamente cumple los mandamientos. Por eso el libro de Romanos y Pablo habla acerca de la condición de Abraham, porque se le enseñó como padre de la fe. Porque aún todavía sin ser circuncidado, porque aún todavía sin conocer la ley que fue escrita, le creía directamente de lo que Dios le estaba enseñando. Y por eso ponemos a Moisés de este lado, porque Moisés fue muy rígido con la ley, muy rígido bajo la ley. Pero estas dos son tan necesarias. Pero por la misericordia de Dios y la gracia es como vas a llevar esto. Porque esto no es como les decía la vez pasada, hacer un listado de los 10 mandamientos y estar diciendo, ay, cómo me levanté. Positivo, bueno, solamente voy a tener un Dios. ¿Sí? ¿Cómo estás con tus padres? Pues punto 5. No, muy bien. ¿No mataste? No, a nadie, palomita. ¿Adulteraste? No, nomás estoy con mi cónyuge. Eso es lo que trabajaba mucho el pueblo judío. Y por lo tanto el pueblo judío no era perseguido por la ley. Pero el que faltaba, perdía. Así de cuadrada estaba la ley. Por eso dice en este pasaje, hermanos, acerca de lo que habla Pablo de Abraham, es que él todavía, sin llegar a esto, él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Así que nosotros no podemos poner ningún pretexto con la palabra de Dios, ¿por qué no creerle?
Tú créele. Tú vive lo que la Biblia está diciéndote. Es que no voltees para atrás. A la esposa de Lot le dijeron, va a haber una destrucción, no voltees, porque hay consecuencias, no voltees. Tú no puedes regresar otra vez a tu pasado, tú tienes que hacerle caso a lo que Dios trae para tu vida. Todas las promesas que Dios ha traído para tu vida. Así que, hermanos, no es solamente por obras a la fe, sino es porque le crees al Señor. Abraham le estaba creyendo aún siendo incircunciso. Y ahora que lo era, pues dijo, es tanto padre para los circuncisos como a los que no eran incircuncisos. Así que el versículo 17, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y la pregunta es, hermanos, nosotros tenemos muchas debilidades, pero dice el siguiente versículo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Tú no veas tu condición, hermanos. Nuestra condición puede ser deplorable delante de Dios. Pero no te desanimes. Y si tu cónyuge que está al lado no camina en la fe, no te desanimes. Y si una de las promesas que tú le has puesto a Dios en oración y Dios te la ha contestado que lo hará, aún no ha llegado, no dejes que se debilite tu fe. Síguele creyendo. Aquí dice la Biblia que Abraham, a pesar de todo eso, dice, no se debilitó su fe. Siguió creyendo. Y en el humano, hermano, es muy fácil decir, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Pues no sé. Necedades, dice Romanos. Necedades del hombre, donde no sabe ni dónde está parado, porque no tiene el manual que le está guiando hacia dónde debe de caminar. Y se puede sentir perdido, pero todavía más perdido porque ni el manual ni la brújula ni siquiera la trae en sus manos, mucho menos en su corazón. Sigue diciendo el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y aquí es la pregunta otra vez, hermano. ¿Cuánto conoces a Dios en realidad en todos tus años de convertido? ¿Cuánto le conoces a Dios? Por último, te podrás tú calibrar un poquito en lo que te voy a decir. Dios, ¿quién es? Seres humanos, amén. Como dice la Biblia, o sea, todos. Siempre la Biblia habla acerca del corazón. Aquí está usted y yo, todos estamos aquí. Fíjese bien, ¿quién es Dios? Y puedo preguntarle. Y usted a lo mejor no va a poder dormir el día de hoy porque va a estar preguntándose quién es. Y a lo mejor le estoy diciendo no va a un coscorrón. ¿Cómo que no sabes quién es? Tantos años que estás en el evangelio y no sabes quién es. ¿Y por qué digo el coscorrón, hermano? Porque seguimos sin creerle. Seguimos sin poder soltarnos a poder caminar por fe.
Con el manual, con la brújula que me siga guiando hacia dónde caminar. ¿Qué hace el hombre? ¿Sabemos quién es Dios? Pues más o menos. Ok, ¿dónde lo vamos a hallar? En la palabra de Dios. Ay, hermano, es que no me gusta leerlo. Bueno, el hombre, hermano, crea a Dios. Hermana, ¿quién es Dios? Ay, hermano, pues es que es bien bueno. Ay, es que es misericordioso. Hermana, ay, es que es un amor, mi Dios. Hermana, no, pues es que es maravilloso, hermano. Hermana, no, hombre, hermano, si supieras, bien poderoso. Y así sucesivamente, hermanos. Ok, todo esto, hermanos, hacemos a un Dios en nuestro corazón. A este es el que adoramos, pero no al Dios que habla las Escrituras. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Sí? Porque no lo conoce, porque si lo conociera, realmente haríamos casi lo mismo que Abraham. Creerle, aunque no lo he visto. Creerle, aunque no me ha llegado. Caminar, de seguro, como si así fuese. Entonces usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? Usted está adorando a un Dios, ¿sí? Y ese Dios lo idolatra porque piensa que así es. Pero puras cosas buenas, ¿sí? En ningún momento se ha puesto a pensar que Dios todo lo ve. Así que por más oculto que estés en hacer algo, o lo estés haciendo, Él lo está viendo. Y si no te arrepientes, es porque no sabes quién es Dios. ¿Sí? Es porque no sabes quién es Dios. Y si sales de la iglesia y te llego a preguntar, ¿cómo estuvo el mensaje, hermano? Poderoso. No estuviste poniendo atención. Es más que esa palabra, la palabra de Dios. Es más que esa palabra. Ay, estuvo bien padre el culto. Es más que esa palabra. Estuvo buenísimo el culto. Es más que esa palabra. Pero como no lo conocemos, no podemos expresar otra cosa. La gente cuando viene a los pies de Cristo y cuando dice, hermano, enséñame a orar, no sé orar, su corazón es sincero. Y vienes y le enseñas a orar. Pero cuando saque el poderoso hombre adelante y vamos a orar, hermano, oh Dios todopoderoso. Escucha las letras y las palabras que está diciendo. Y no hay una sinceridad. Cree que sabe orar, pero es el Dios que Él se ha creado en su corazón. ¿Y por qué le digo esto? Porque tú has creado un Dios donde tú tomas la decisión y no Dios. Acá me dice que tengo que seguir su voluntad y acá yo sigo la mía, pero sigo diciendo que soy de Dios, hijo de Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios al cual tú estás fabricado en tu corazón y al cual tú crees que así es Dios. Pero si conocieras a Dios de las Escrituras, te vas a dar cuenta que ni poquito les puede llegar a lo que es Dios. Y eso, hermano, es lo que nos afecta a nosotros como pueblo de Dios, que no le conoces y por lo cual caminas de una forma como si le conocieras. ¿Sí? Por eso mismo, acerca de lo que le explicaba ahorita, de que mucha gente cree con solamente hacer la obra, pero sin seguir lo que es los pasos de Jesús, cree que así es como va a obtener la salvación, haciendo solamente los que son los mandamientos. Pues una cosa le digo, no ha habido ni uno sobre la tierra que haya podido hacer esto. Ni uno. Ni uno. Así que no es por ese lado. No es por ese lado que voy a encontrar la salvación.
lo voy a conseguir por la misericordia y la gracia de Dios al momento que tú crees y que empiezas a hacer lo que Dios tiene en las Escrituras, no al Dios que tú te has fabricado. Voy cuando puedo, es tu Dios. Cuando yo quiera, ese es tu Dios, no el mío. ¿Sí? Yo estoy batallando y busco la manera de llegar. Ese es el Dios. Y llego a la iglesia y llego tarde y tengo que pedirle perdón a Dios, porque ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios de las Escrituras. El que tengo que hacer su voluntad, no la mía. Amén. Lamentablemente, hermano, para terminar, lamentablemente el pueblo de Dios se ha enfriado tanto, hermanos, pero tanto en este tiempo de esta situación, que no quiere ir a la iglesia. La iglesia se está cerrando y los que estaban como líderes ya no quieren seguirle tampoco. Y otros se quedaron solamente en la línea, porque pues les es mejor. Nadie se mueve, todo sigue igual. Crearon a un Dios en su corazón de tal forma que hiciese su voluntad más que la voluntad de Dios. Abraham siguió la voluntad de Jehová. Le costó mucho. Porque lo sacó de su familia, lo sacó de su tierra. No tenían hijos. Caían errores, pero iba y le pedía perdón a Dios, a Jehová. En luchas y en pruebas, pero tenemos que seguir caminando. Después de las promesas, Dios le bendijo. Y aún dentro de esa bendición, cuando se la pidió que fue el hijo, aún así fue obediente a llevársela otra vez. Créame, hermanos, nosotros tenemos que caminar, no como si conociéramos a Dios, conociendo a Dios, hermanos. Y tenemos que conocerlo leyendo la Biblia, ¿sí? Así que en el amor de Dios le exhorto que sí lea la Biblia, que sí la escudriñe, que cada mensaje usted lo siga desmenuzando aún más. Si se le fue un manjar ahí que no se desmenuzó, usted desmenúcelo en la casa para que lo pueda digerir, ¿sí? ¿Cómo que dice el hermano que tengo que seguir la voluntad de Dios? Pues vamos a buscar la voluntad de Dios y desmenuzarla en la casa y empezar a digerir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya no más mi voluntad, la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios habla acerca de la santidad, hermanos, es porque hace una división. Ya no eres más del mundo, ahora eres mío. Y si eres mío, me vas a servir. Y vas a servir solamente a tu Dios, porque solamente a Él vas a obedecer. No tomarás en vano la palabra de Dios. Acuérdate, no necesito hablarlo. Mi actitud es más demostrativa el no obedecer la palabra de Dios.